Bueno, la idea de esta red, como les comenté, es que tengan un poquito más amplio el panorama de todas las problemáticas ambientales que hay. No todas, porque obviamente no entrarían todas en una misma red y sería un trabajo de investigación impresionante poder llegar a confeccionar esa red, ¿sí? Acá simplemente sería un pantallazo para que tengan un poco más de noción de todas estas problemáticas, porque en el trabajo de análisis de impacto como que fue medio repetitivo, casi todos eligieron temas similares, ¿sí? Entonces para este nuevo trabajo, por ahí tener esta red les sirve un poco, los ubica un poco, y por ahí hay cosas que no conocían y dicen, uy, ¿esto qué es? Y investigan un poquito y por ahí quieran elegir eso para investigar. Ahora, mi idea es ir explicando un poquito, ¿sí? Por arriba, no voy a profundizar tanto en cada uno de los temas, pero ir explicando un poco porque cuando la ven así completa por ahí es como que no se entiende nada, ¿no? Y eso que no están todas las conexiones que podría haber. Simplemente lo que hice es ubicar cerca de la esfera del ambiente con la que más tiene relación cada una de las problemáticas y digamos establecer las conexiones más directas, ¿sí? Las más notorias, pero digamos que cada problemática se conecta con muchísimas otras problemáticas y podríamos también encontrar la relación con cada una de las esferas, ¿sí? Así que si hiciéramos ese mapa sería más complicado de leer, pero vamos a ir un poquito desmenuzando esta red así queda un poquito más claro. Primero que nada, en esta zona tenemos lo que serían las problemáticas que tienen que ver con la contaminación del aire, con la atmósfera. Pero sabemos que la atmósfera misma está constantemente disolviéndose en la hidrósfera. La hidrósfera, al evaporarse, se introduce en la atmósfera. ¿Sí? Recuerden eso. Yo ahora voy a marcar algunas conexiones, algunas relaciones, pero la verdad que son muchísimas. ¿Sí? Solamente las más importantes voy a ir marcando. Dentro de lo que sería contaminación del aire, el principal problema que tenemos es el calentamiento global, ¿sí? Que genera el cambio climático y que va a generar un aumento de desastres naturales. Otra problemática también es la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Esto es bastante conocido. Lo que serían las lluvias ácidas, el smog fotoquímico, que tiene que ver con este vaho, ¿sí? De neblina que generalmente cubre las ciudades, ¿sí? Eso se le llama smog fotoquímico. La acidificación de los océanos tiene que ver con el incremento del dióxido de carbono, justamente esto que yo le decía que la atmósfera se disuelve en la hidrósfera. Entonces, la acidificación de los océanos, tiene que ver también con lo que sería la contaminación del agua, ¿sí? La crisis del agua, pero la atmósfera influye mucho, ¿sí? También tenemos lo que eran los ciclos de retroalimentación, como sería el aumento del nivel de los océanos y la descomposición del permafrost, que es algo que al aumentar la temperatura por el calentamiento global se derriten los polos, al derretirse los polos también queda descubierto el permafrost y el permafrost se descompone y genera más dióxido de carbono y mucho más metano que aumenta el calentamiento global. Entonces es un ciclo de retroalimentación, ¿sí? El mismo hecho ya de que se derritan los polos hace que tengamos menos superficie que refleje la luz solar, más océano descubierto y el océano absorbe mucho más calor. También es un ciclo de retroalimentación para el calentamiento global, ¿sí? Y bueno, también aumenta el nivel de los océanos, que es bastante grave. También podríamos conectarlo con lo que sería desastres naturales, ¿sí? También tenemos dentro de lo que es crisis del agua, lo que sería, bueno, la contaminación ya por el agua, lo que sería la eutrofización y la demanda química de oxígeno. La eutrofización tiene que ver con una sobrecarga de nutrientes. Hay veces que por lo que sería fertilización, por ejemplo, puede llegar a un lago a saturarse de nutrientes y que esto ya sea totalmente contraproducente. Y demanda química de oxígeno tiene que ver con el oxígeno disuelto disponible en las masas acuáticas para el consumo de los seres vivos, ¿sí? Y a veces ciertas sustancias también demandan oxígeno y consumen oxígeno, ¿sí? Y agotamiento de los océanos tiene más que ver con el hecho de la pérdida de biodiversidad, la cantidad de cosas que estamos pescando ya sobrepasa lo que el océano puede reponer. También estamos teniendo un problema muy grande que es el tema de los microplásticos,
que está tanto relacionado con lo que sería la crisis del agua y la crisis de la basura, porque los microplásticos lo tenemos en los océanos más que nada, pero también lo tenemos en muchos rellenos sanitarios y del suelo mismo, por lo que sería lixiviación, van filtrándose por las napas y también vuelven a pasar al agua. Entonces esto está muy conectado tanto con la tierra como con el agua, y algunos estudios recientes también dicen que estaría también conectado con la atmósfera, porque hay partículas de microplásticos en el viento, en la lluvia también, así que estaría prácticamente por todos lados, estamos llenando el mundo de plásticos prácticamente. Bueno, el tema de la basura espacial por ahí no es algo tan grave en este momento, pero sí puede llegar a condicionarnos el día de mañana con la puesta en órbita de satélites o cualquier estación espacial de donde se quiera estudiar diversas cosas. Va a ser complicado si seguimos dejando muchas cosas flotando ahí. Los desechos radiactivos también son un problema, pero se le están encontrando bastantes soluciones a lo que serían estos desechos, cómo reutilizarlos y continuar sacándole energía a lo que la planta nuclear deja. ¿Sí? Hoy en día se conocen ciertos mecanismos para utilizar lo que antes era un desecho, ahora puede ser utilizado para seguir generando energía. Así que estos están, por ahí no son tan urgentes, pero bueno, están. ¿Sí? Dentro de lo que sería ya más cercano a la litósfera, ¿sí? Tenemos un poquito lo que es el abuso de agrotóxicos, uno de los problemas más grandes que genera lo que es salinización de los suelos, suelos con mucha carga de sales y luego nada puede crecer en ellos. Lo que sería también la desertización, que esto tiene muchas causas, ¿sí? Hay muchísimas cosas que influyen, los desmontes, el abuso de agrotóxicos, el monocultivo, ¿sí? Son de los más influyentes dentro de la desertización, pero también hay muchísimas otras causas. A ver, lo que sería monocultivo es muy, pero muy grave también, pero está todo relacionado, lo que sería agrotóxicos, organismos genéticamente modificados y monocultivo, va todo de la mano porque seguramente, a ver, en mayor medida los organismos genéticamente modificados se lo hace para que soporten grandes cantidades de agrotóxicos, y generalmente se cultiva un solo tipo de soja o un solo tipo de trigo, se desmonta y se cultiva uno solo, y ahí lo que tenemos también es lo que sería pérdida de la biodiversidad totalmente, ¿sí? Se desmonta lo que es un bosque nativo para cultivar un solo tipo de planta, y eso totalmente destruye la biodiversidad. Al destruir la biodiversidad tenemos un aumento de la probabilidad de zoonosis, que genera un aumento en la probabilidad de pandemias. No sé si les suena eso. Tiene que ver muchísimo con la pérdida de la biodiversidad y cómo nosotros invadimos los ambientes de ciertos seres vivos. Tenemos que compartir con ellos y entonces estamos aumentando totalmente la probabilidad de zoonosis, que es el traspaso de enfermedades de distintas animales, especies de animales hacia nosotros. Empobrecimiento genético vegetal tiene que ver justamente con esto, con la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? Y bueno, ya lo que sería un colapso ecológico tiene que ver con que a menos biodiversidad los ecosistemas son más frágiles, ¿sí? Son más vulnerables a ciertos cambios. Cuando hay una biodiversidad muy rica, la adaptación es más simple a los cambios, lo que sería el clima o cualquier otra cosa. Y por último tenemos todo lo que sería ya por un poquito más relacionado con las crisis a nivel social, ¿sí? Lo que sería sobrepoblación, crisis de alimentos, ¿sí? Si estamos capacitados para generar tantos alimentos para la cantidad de personas que somos. Y esto tiene que ver mucho con el consumo de carne, ¿sí? Y el consumo de carne es algo que está destruyendo muchísimo el planeta, porque se necesita mucho campo para alimentar las vacas, sobre todo la carne de vaca es una de las más dañinas. Y digamos que con el modelo de producción que tenemos hoy en día no hay manera de que todos podamos comer carne al nivel que comemos nosotros los argentinos sin destruir la tierra en el camino, ¿sí? O tenemos que cambiar de alimentación o tenemos que encontrar otra forma de conseguir carne. Y bueno, esto ya tendría que ver, como les dije, con la parte más social, migraciones masivas, crisis de refugiados, ¿sí? Al haber cambio climático, hay ciertas zonas que dejan de ser fértiles, otras que por ahí antes nos inundaban, ahora se inundan, entonces eso va a generar muchísimas migraciones, va a generar
pérdidas de cosecha, entonces también el cambio climático está relacionado con la crisis de alimentos.